Bienvenidos a mi canal, Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía y las profecías de Lorenzo de Chernigov, o si lo prefieren en ruso, de Lavrenti Chernigovsky. El 19 de enero de 1950 falleció San Lorenzo de Chernigov. El futuro patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill Gundayev, citó las palabras de San Lorenzo de Chernigov al dirigirse a los jóvenes durante la celebración del 1020 aniversario del bautismo de la Rus de Kiev. Las profecías de San Lorenzo sobre los últimos días son bien conocidas en el mundo cristiano ortodoxo. Hoy en día la gente las transmite a menudo sin hacer referencia al autor. Llegará un momento en que todas las iglesias cerradas volverán a abrirse, reparadas tanto por fuera como por dentro. Sus cúpulas y campanarios dorados volverán a brillar. Finalmente, cuando todas brillen en su gloria, llegará el momento del reinado del Anticristo. Todas las iglesias serán incomparablemente espléndidas como nunca antes, pero no se podrá entrar en ellas. ¿Qué sabemos de este profeta cristiano ortodoxo que vivió durante la época de la antigua URSS? Él vino al mundo con el nombre de Luka Yevseyevich Praskura. Nació en el año 1868 en el pueblo de Krylovsk, distrito de Kralevsky, Oblast de Chernigov. Actualmente forma parte de la República de Ucrania, aunque por lo que he leído se consideraba ruso. Él era el sexto hijo de una familia campesina creyente y piadosa. En su infancia ocurrió una desgracia. Mientras él jugaba se cayó y se lastimó tan gravemente que quedó lisiado de por vida. Como si fuera una compensación por sus discapacidades físicas, Dios le concedió muchos dones, entre ellos el oído para la música y el amor por el canto. En el pueblo de Karov, Luka conoció a un exdirector del coro imperial que venía de esta localidad, que inmediatamente apreció la habilidad del chico y comenzó a enseñarle el arte de la dirección coral. Con él, Luka aprendió a tocar el violín. A los 14 años, Luka se convirtió en director del coro y realizaba ensayos en su casa. 6 años después, tomó la obediencia monástica en el monasterio de San Nicolás Rijl-Pustin. Allí, Luka mostró devoción en su canto y rigor en el cumplimiento de los servicios, y su dirección del coro hizo que éste demostrara una actuación refinada. Durante este periodo sabemos que Lorenzo hizo 3 excursiones al monte Athos y visitó los lugares santos de Palestina. En el año 1905, el obispo Antoni Sokolov de Chernigov y Nevzhin trasladó a Luka, por entonces novicio, del monasterio de Rijl-Pustin al monasterio de la Trinidad de San Ilia de Chernigov, para que actuara como director del coro. Aquí, en el año 1912, a los 45 años de edad, Luka tomó los votos monásticos, tomando el nombre de Lavrenti o Lorenzo en español. 2 años más tarde se convirtió en diácono y en el año 1916 en hieromonje. En el año 1923, bajo el régimen bolchevique de Kiev, el padre Lorenzo tomó secretamente el esquema de la Laura bajo el arzobispo Gabriel y en el año 1928 se convirtió en el archimandrita. Durante un cisma de renovación de la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa, el padre Lorenzo se puso sin vacilaciones del lado del patriarca San Tikhon Belavin. Condenó al gobierno comunista y no reconoció a la Rokor, la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero. Él enseñaba que la verdadera Iglesia Cristiana Ortodoxa era la que se purificaba en el crisol de la persecución. Inmediatamente después de la revolución bolchevique, el archimandrita Lorenzo, al igual que los santos Antonio y Teodosio, de la Laura de Kievo, Percheskaya, aceptaron la obediencia de vivir en una cueva. Para aquellos que no lo sepan, la Laura significaba originalmente una colonia de celdas o cueva de eremitas en las iglesias ortodoxas y orientales. Estas cuevas eran particularmente profundas y largas. Junto a ellas estaban las Alipievi, las cuevas excavadas por el egúmeno Alipi, compañero de lucha del padre Lorenzo. Los egúmenos son laicos o clérigos monásticos que habían sido elegidos como líderes por la comunidad del monasterio. Allí él fundó un monasterio subterráneo en la cueva, con una iglesia dedicada a San Jorge el Victorioso. El anciano Lorenzo profetizó el fallecimiento del padre Alipi poco después. Los ateos, en referencia a los comunistas, acabaron con la vida del padre Alipi en Ulianovka, en la región de Sumy, y lo hicieron de forma despiadada.
En el año 1930, cuando los comunistas cerraron el monasterio de la Trinidad, el padre Lorenzo se instaló en secreto en una pequeña casa de Chernigov, donde se reunía con sus hijos espirituales por la noche. Desde allí dirigía los servicios en una pequeña parroquia de Ilinsk. Hasta el año 1941, él vivió escondido. Durante la Segunda Contienda Mundial, después de que las tropas alemanas tomasen Chernigov, el anciano de 73 años organizó 2 comunidades monásticas, una casa de hombres con 35 monjes y un convento con 70 monjas. Su última morada fue el monasterio de la Trinidad y San Iliá de Chernigov. En la Pascua de 1942, el padre Lorenzo volvió a prestar servicio en la catedral. La monja Eulampia, en cuya casa vivió después de la clausura del monasterio, conservó en el recuerdo un acontecimiento asombroso. Ocurrió en el año 1949. Batiushka, que quiere decir hieromonje, estuvo hablando toda la noche, pero no pude identificar con quién. No me atreví a entrar y ver con quién. Por la mañana, él me dijo: Matushka, tuvimos invitados, y tú eres testigo de eso. Yo le pregunté: ¿quiénes? Él me respondió con alegría: Dios profetizó a través de los santos Elías y Enoc. Me hablaron sobre el juicio final, sobre Rusia, el zar ortodoxo y el anticristo. Me dijeron que el apóstol San Juan, el teólogo, vendría a hablar conmigo también. Esto ocurrió solo después de 10 años, en 1949, durante la noche del 26 de septiembre al 9 de octubre. Según el anciano Lorenzo, conversó con el apóstol San Juan el teólogo durante aproximadamente 7 horas. El arzobispo Simón, el arzobispo Feodosi, el obispo Yakov y el archimandrita Feofán testificaron sobre lo que San Juan le dijo al padre Lorenzo. El padre Lorenzo de Chernigov, el 19 de enero del año 1950, fue enterrado en la pequeña iglesia del antiguo monasterio de la Trinidad de esa localidad. El 3 de febrero del año 2016, por decisión del Consejo Episcopal de la Iglesia Ortodoxa Rusa, él fue canonizado para veneración universal. A continuación van a escuchar las profecías sobre el final de los tiempos de Lorenzo de Chernigov. Vendrá un tiempo en el que el clero se dejará llevar por las riquezas mundanas, tendrán automóviles y casas de campo, visitarán centros turísticos, y la oración de Jesús será olvidada. Se apartarán del camino, querrán regresar sobre sus pasos, pero llevarán a la gente a la debilidad espiritual. Pero ustedes sean sabios y prudentes. Escucharán palabras hermosas, pero no sigan sus acciones. Les diré algo que me causa gran tristeza. Comprarán casas y perderán el tiempo limpiando grandes y hermosos espacios monásticos, pero no tendrán tiempo para la oración, aunque prometieron vivir en total entrega y sin interés. Cuando vean un poco de libertad, cuando se abran iglesias y monasterios y comiencen a restaurarlos, todas las doctrinas falsas aparecerán junto con los demonios y los ateos secretos. Católicos, uniatas, disidentes ucranianos, junto a otros, se alzarán fuertemente contra la Iglesia cristiana ortodoxa rusa, su unidad y su carácter universal. Este grupo será respaldado por el poder herético y sin Dios, y así apartarán a los fieles de la Iglesia ortodoxa y los golpearán. Entonces, el metropolitano de Kiev, que no será digno de este título, junto con sus obispos y sacerdotes afines, sacudirá fuertemente a la Iglesia ortodoxa rusa. Todo el mundo se sorprenderá de su ilegalidad y se llenará de temor. Él mismo caerá en la perdición eterna, como Judas. Pero todas estas calumnias y falsas doctrinas del mal desaparecerán en Rusia, y habrá una sola Iglesia ortodoxa rusa. Considero que gran parte de esta profecía se ha cumplido. A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, actualmente existen 2 grandes comunidades ortodoxas en este país. Por un lado, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, que está bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y por otro lado está la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. El actual metropolitano de Kiev, que representa a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, condenó enérgicamente la acción del gobierno ruso y apeló directamente a Putin pidiéndole el fin inmediato de la confrontación fratricida. El patriarca de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa de Moscú, Kirill, no ha condenado la invasión rusa de Ucrania y dio su bendición a las tropas rusas, y por lo que he leído hasta ahora no ha solicitado un alto al fuego.
Prosigo con las profecías del anciano Lorenzo de Chernígov. El diablo penetrará en los corazones de los disidentes y uniatas. La Iglesia greco-católica ucraniana de rito bizantino es una de las 21 iglesias orientales vinculadas a la Iglesia católica a través de la Congregación para las Iglesias Orientales. Se trata de la célebre Iglesia uniata, un término que utilizan los ortodoxos para referirse a ella. Prosigo. Y con malicia satánica se levantarán contra la fe y la Iglesia ortodoxa, pero tendrán un final vergonzoso, y sus seguidores sufrirán el castigo del cielo del Señor, el Rey Todopoderoso. En los últimos tiempos, los demonios no estarán en el infierno, estarán en la tierra y dentro de las personas. Vendrá un desastre terrible sobre la tierra, incluso el agua desaparecerá. Luego habrá una contienda mundial. Harán detonación artefactos tan poderosos que derretirán el hierro y las rocas. El fuego y humo se elevarán hasta el cielo, y la tierra se quemará. Quedarán pocas personas, que entonces clamarán: basta de conflicto bélico, queremos un rey. Elegirán un rey que nacerá de una virgen impura del 12º linaje, y su reinado será agradable para los impíos, pero los piadosos lo verán como algo terrible. Vendrá una contienda como nunca antes, en la que solo quedarán 2 o 3 estados. Entonces dirán: debemos elegir un rey para gobernar todo el mundo, y lo elegirán. El anticristo será proclamado rey y líder mundial, y será presentado como el pacificador de la humanidad. Se pedirá a todos que firmen su lealtad al rey de la tierra. Las familias acabarán divididas por este asunto. Algunas cederán por miedo, mientras que otras se negarán, incluso a costa de su vida. Se restaurarán iglesias y monasterios con un esplendor sin precedentes, tanto por dentro como por fuera. Sin embargo, en el momento en que todo esté terminado, el anticristo comenzará su reinado. Él será coronado en Jerusalén en una iglesia magnífica, rodeado de clérigos y un patriarca. Se permitirá la entrada libre a Jerusalén y los viajes serán fáciles para todos, pero tengan cuidado, porque todo esto será un engaño. El anticristo será un joven muy talentoso e inteligente. A los 12 años, mientras camina con su madre por un jardín, Satanás mismo saldrá del abismo y entrará en él. En su coronación, al recitar el credo, él evitará mencionar a Jesucristo como Hijo de Dios. Muchos clérigos se perderán cuando llegue el anticristo. El anticristo tendrá todos los trucos diabólicos a su disposición y realizará falsos prodigios. Será visto y escuchado en todo el mundo al mismo tiempo. La abominación de la desolación estará en el lugar santo, engañando al mundo con falsos milagros. Entonces todos verán al anticristo en sus hogares. Donde antes colgaban iconos santos, habrá dispositivos seductores, televisores, para atraer a la gente. Muchos dirán: necesitamos ver las noticias, y en esas noticias aparecerá el anticristo. Dichoso y 3 veces bendito el hombre que se niega a verlo o a escucharlo. El anciano Lorenzo de Chernígov dijo una vez: Madre abadesa, nosotros no viviremos para ver al anticristo, pero tus monjas sí lo verán. Esto ocurrió en el año 1948. Las monjas habían nacido alrededor del año 1923. El pueblo ruso se arrepentirá de los pecados capitales que permitieron la maldad de Sion en Rusia, y no defendieron al rey ungido por Dios, a la Iglesia ortodoxa, a los monasterios y a los mártires y confesores. Durante años alabaron al ídolo ateo soviético, a Joseph Stalin, llamándolo inmortal, pero su memoria perecerá con estrépito. Rusia, junto con todos los pueblos eslavos, se convertirá en un reino poderoso y servirá a su rey ungido por Dios. Todas las herejías desaparecerán de Rusia. Los judíos partirán a Palestina para encontrarse con el anticristo, y en Rusia ya no habrá judíos. La persecución de la Iglesia ortodoxa cesará. El Señor tendrá misericordia de la Santa Rusia. El zar ortodoxo será temido incluso por el anticristo. Pero todos los demás países, excepto Rusia y las tierras eslavas, estarán bajo el dominio del anticristo y sufrirán todos los horrores y tormentos descritos en las Escrituras.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.